Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a concluir nuestro capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Nos quedamos en el versículo 22, vamos a comenzar a partir del 23. Bueno, ya oró mi hermano Johnny, pero una vez más pidámosle al Señor esta noche, y justo lo que estaba orando Johnny: llénanos de tu Espíritu, Señor. Padre Todopoderoso de gloria, recibe la gloria esta noche y llénanos de tu poder, del poder de tu Espíritu. Siembra tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Haz la obra que tú prometiste hacer por medio de tu Santo Espíritu. Todo lo que no te agrada de nosotros, Señor, te pedimos que lo arranques, que lo quites. Púlenos, transfórmanos. Trae, Señor, la llenura de tu Espíritu a nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Alguien de ustedes está pasando por alguna prueba, por alguna circunstancia difícil? Puede ser alguna situación económica, desempleo o deudas con las tarjetas, ya ven que casi no se da. O puede ser alguna situación personal con algún familiar, con algún vecino, con algún compañero en el trabajo, con el jefe o en la escuela. O puede ser un problema de salud. Yo sí traigo hoy un problemita. Me enteré que mi mamá está un poquito delicada de salud y pues necesita atención. Entonces les pido estén pues orando, sobre todo por la salvación y por la salvación de ella, de mis hermanas. Es lo que más, pues en algún momento dado, carga mi corazón, ¿no? Bueno, pues justo esta porción de la Escritura nos enseña cómo orar en tiempos de aflicción, cómo orar, cómo pedirle a Dios en momentos difíciles, en momentos de prueba. Y bueno, el contexto de nuestro estudio, solamente para meternos a la historia, fue que Pedro y Juan son apresados, son detenidos por sanar a un paralítico de nacimiento. ¿Lo recuerdan? Y bueno, Pedro aprovecha la aglomeración de la gente cuando ve a este hombre sano y empiezan a juntarse, y se juntaron miles. Y Pedro ve la oportunidad de compartir de Jesucristo y de Jesucristo resucitado. Y entonces lo toman preso los oficiales del templo, los alguaciles del templo, y el Sanedrín lo amenaza. Le dice: no vuelvas a hablar de Jesucristo. ¿Qué les respondió él? Ajá. Les dijo: ¿creen que los voy a obedecer primero a ustedes que obedecer a mi Dios, que es el que me está pidiendo que lo haga? Y lo sueltan. Y a partir del versículo 23 dice: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Imagínense por favor cómo llegaron. ¿Cómo contarías tú lo acontecido? A ver, hay dos formas de contarlo. A lo mejor una es: llegaron corriendo angustiados y dijeron: no saben lo que nos pasó. Nos apresaron porque no hicimos nada, solamente sanamos a un paralítico. El Señor lo levantó, lo sanó, y nosotros
estábamos compartiendo el evangelio y llegaron y nos tomaron presos. ¿Y adivines quiénes fueron? ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron? Pues los mismos que mataron a Jesús. Esos nos enjuiciaron, nos tenían allí, nos asustamos y nos prohibieron, no sé qué vamos a hacer, nos prohibieron que ya no habláramos de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Esa es una manera, ¿sí? Que no fue, que justo no fue la que hicieron los apóstoles. Pero ¿cómo fue entonces? Dice que llegaron. Me gusta la versión Reina Valera, que dice que al soltarlos, ellos vinieron a los suyos y llegaron con la iglesia, con los suyos, y les dijeron: ¿qué creen que pasó? ¿Sí? Con mucho gozo y con mucha alegría. ¿Qué pasó? ¿En dónde estaban? No los encontrábamos. Estábamos presos. ¿Cómo presos? Sí, nos apresaron. Compartimos el evangelio con miles de personas. ¿Se acuerdan del que estaba allí sentado tullido en la puerta de la Hermosa? Ya se levantó, el Señor lo puso de pie, hizo un milagro, y después de eso la gente se aglomeró, les compartimos el evangelio. Y bueno, ustedes vieron que la primera vez se convirtieron 3,000, ahora se convirtieron el doble, fueron como 5,000, 6,000, y estábamos muy contentos. Y llegaron y nos dijeron que por qué, y nosotros les dijimos: lo hicimos en el nombre del Señor, por cierto, al que ustedes crucificaron. Y se enojaron y nos prohibieron. ¿Cómo crees? Te prohibieron. ¿Y qué les dijiste? Que no, que yo iba a obedecer primero al Señor. Y esta fue la historia, ¿no? Me quiero imaginar que así fue. Pero lo que sí dice, esto ya no lo estoy inventando yo, dice que al soltarlos vinieron a los suyos. ¿Y con quién hubieras llegado tú? Yo me puse a pensar, a ver, ante una situación difícil, ante un problema, ¿con quién hubieras llegado? De este problema que les compartí, yo ya se lo compartí a mi esposa, a mis hijas, ya se lo compartí al pastor Chucho y al pastor Rubén. Yo creo que yo hubiera llegado con mi familia, con mis amigos los pastores, con ellos. Yo sé que ellos a veces siempre nos hablamos con la verdad, a veces puede incomodarnos, pero sé que lo hacen con amor, y es con ellos con los que yo hubiera ido, ¿no? Pero ¿con quién hubieras ido? ¿Quiénes son los tuyos? ¿Quién te daría consuelo en un momento de prueba, de aflicción, de amenaza, de persecución? Y la verdad es que cuando estamos a prueba, pues acudimos con los nuestros, a lo nuestro, a resolver lo que hay, lo que nos está incomodando, lo que nos está preocupando. Y muchas veces, pues cuando vamos a los que queremos, a los nuestros, pues nuestro corazón va a revelar verdaderamente en dónde estamos, ¿no? Y como les decía, puede ser tu familia y está perfecto, pueden ser tus amigos, pero también pueden ser unos tacos. ¿Cómo unos tacos? Mucha gente se consuela comiendo, encuentra consuelo al comer, y va, y ante la situación, ante el problema, ante la crisis, yo como. Y peor aún, otros pues se van a echar unos tragos, otros se van a fumar, sí, y luego se van a otros se drogan y encuentran consuelo en eso. Eso es lo suyo, ¿sí? Algunos van a lo suyo, allí es donde encuentran tranquilidad y paz, supuestamente. Otros, a lo mejor para desconectarse de la realidad, pues van, prenden la televisión y dicen: ya voy a ver mi serie y me olvido de todo. Y ya, se desconectan. Algunos usan las redes sociales y tal vez en sus estados, ¿no?, ponen que están tristes, que están afligidos. Pero ¿quieres un consejo?
¿Quieren un consejo, mis amados hermanos? ¿A dónde debemos acudir ante esta situación? Que sea la palabra lo que te llene, que sea la palabra lo que resuelva cualquier crisis que estés presentando en tu corazón, cualquier angustia, cualquier agonía, cualquier preocupación. En la palabra podemos encontrar consuelo, podemos encontrar paz. En la oración también tenemos varios grupos de oración. Los martes hay un grupo de oración en donde se conectan en línea muchas hermanas, y en la semana mandan sus peticiones y ya llevan tiempo. Se llama Clamor SIF. Si quieren estar en el grupo, es de mujeres, acérquense con mi esposa, denle su teléfono, mándenle un mensaje para que las dé de alta, y cualquier petición de oración. Es un grupo que está para eso, no para pasarse recetas, no es para otra cosa, es para orar, y tienen un día para orar. Y también nosotros aquí tenemos un día para orar. Hoy, antes de la reunión, tuvimos un día para orar, un momento para orar como iglesia por las necesidades, por los problemas, por las cargas que traemos, y oramos. Nahum nos pidió orar por él en la tarde, y pudimos orar por Nahum, y yo llegué un poco tarde por la situación que se presentó allí, pero pudimos orar. Cuando yo llegué, encontré a algunos de mis hermanos que estaban orando, llorando, clamando al Señor con todo su corazón. Y es que eso es lo que realmente trae a nuestras vidas paz, tranquilidad y gozo. Y el Señor nos pide que busquemos a los hermanos que están en comunión, ¿sí? A la iglesia. Decía yo al inicio, ¿cuál es la iglesia? Este local. Nosotros, los que estamos en comunión, somos la iglesia. Y fíjate lo que escribe Pablo. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3, por favor. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso, y la fuente ¿de qué? De todo consuelo. Él nos consuela en algunas, en una que otra. ¿Así dice? No, dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Entonces, fíjense qué importante. Dios es nuestra fuente de toda consolación, y con esa consolación con la que fuimos consolados, nosotros podemos consolar a otros. Hemos pasado como familia por situaciones difíciles, por muerte, por ejemplo. Mi esposa estaba embarazada después de Tamara, estaba embarazada y tuvo un accidente automovilístico y perdió a su bebé. Nuestro segundo bebé, no era Daniela, era otro bebé que perdimos, y no entendíamos por qué fue la situación, por qué sucedió eso, pero fuimos consolados de una manera muy preciosa por la iglesia. Recuerdo que yo vivía en Toluca, fueron a verme, y mucha gente que yo no esperaba que me visitara fue hasta Toluca, me abrazó, y de algunos de una manera muy especial, y digo muy especial porque ellos me dijeron: yo pasé por lo mismo y es diferente.
Es diferente consolar cuando alguien ya vivió lo que tú estás viviendo, ya padeció lo mismo y entonces te dice, yo sé lo que es esto. Y me consolaron, nos consolaron de una manera muy hermosa. Y después nos enteramos de alguien que perdió un bebé y hemos ido a consolarlos. Como que ya sabemos cómo es llegar, ahora sí tengo que decir, ¿no? Yo, por ejemplo, no podría consolar a alguien que perdió a su esposa. No he vivido eso. Y bueno, ante una situación así, pues lo que hago es solo abrazar a la persona, ¿no? Pero ¿qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Pero alguien que ya pasó por eso puede consolar. Esto es lo que nos está diciendo justo segunda de Crónicas 3. Perdón, segunda de Corintios 1:3. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo logramos como iglesia, pues, entender cuál es el propósito de Dios y ayudarlos y orientarlos y guiarlos? Bueno, pues es necesario que te integres a la iglesia, que formes parte de la iglesia, ¿sí? A través de las reuniones, de los estudios como el que tenemos precisamente en este momento. También es que tú seas parte de un discipulado. Ahorita como iglesia empezamos nuestras reuniones de célula de manera presencial y es un discipulado el que estamos haciendo. Es una cercanía distinta a esta que tenemos aquí. Estamos sentados juntos en las casas y cada uno al terminar o durante la reunión con libertad puede preguntar y puede pedir en oración por alguna situación que estén viviendo. Y es una bendición. Y hay una integración y hay una unidad y hay una comunión más cercana como familia, como hermanos, ¿sí? Entonces el discipulado es otra manera en la que tú puedes formar parte de este cuerpo para estar al pendiente de las necesidades de los demás. La administración con un pastor. Ante una situación así, busca consejo, busca que oren por ti, que te dirijan, que te den palabras sabias para que puedas tomar decisiones correctas. Y como ya lo mencioné también, pues en los diferentes grupos de oración que tenemos. Los jueves, hermanos, estamos teniendo ministración y oración. Y ha venido a menos. Empezamos como más de 70 y ahorita como algunas reuniones de oración son las más castigadas. ¿Por qué será? No les gusta, no le gusta a la gente postrarse, orar, esperar, porque tenemos que esperar, ¿no? No es así de que dame y ya, no, es pedirle a Dios y el Señor sabrá cuál es el momento indicado, cuál es el mejor momento para decirte va a ser así y cómo va a ser, no va a ser a tu forma, va a ser a la forma de Dios, en el tiempo de Dios. A lo mejor eso es lo que nos gusta, ¿no? Quisiéramos tener un Aladino, ¿no? Que nada más con decirle quiero esto, nada más que a Aladino le puedes pedir solo tres deseos, y con el Señor puedes venir toda tu vida a postrarte, a hablarle, a decirle, a descargarte, a buscar su perdón, su gracia, su misericordia todo el tiempo, ¿sí? Además Aladino ni existe. Exactamente, es el mago de la lámpara, ¿de acuerdo? No Aladino, Aladino era el dueño de la lámpara. Luego, ¿por qué ni con Aladino van a conseguir algo así como los estoy aconsejando? Bueno, versículo 24. Metámonos a nuestra historia, ¿no? Está más interesante. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos, fíjense qué hermoso, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh soberano Señor, le dijeron, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo
mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preocuparon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Está citando el Salmo 2, ahorita lo vemos. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Ahora, ellos están orando, pero esto no significa que las cosas se estaban saliendo de control. No significa que el Señor de repente ya eso se le convirtió en una bola de nieve que ya no podía parar. No es así. Todo esto que está sucediendo, ellos mismos lo están diciendo, justo está pasando como Dios lo había anticipado que iba a suceder. Ay, hoy no hay agüita. Dios está cumpliendo su propósito, ¿sí? Está cumpliendo su propósito. No es que las cosas estén saliendo mal, no es que las cosas se desviaron. El Señor así lo preparó. Vamos al Salmo 2. Muchas gracias. Gracias. Dice el Salmo 2, desde el versículo 1: ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. Fíjense, Dios se ríe de estas declaraciones de la gente que no lo conoce. El Señor se burla de ellos, de esos que están haciendo sus campañas con nuevas filosofías, ¿sí? Con nuevas ideologías en el mes de la, ¿qué era? De la ideología de género, del orgullo gay. Es el mes del orgullo gay, hermanos. Entonces, después los reprende con enojo, con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi nombre santo. ¿Quién es ese rey que está en el trono gobernando y haciendo su voluntad en todo? ¿Quién es? Jesucristo está en el trono. Él está a la diestra del Padre. Él no se quedó en una tumba, Él está en la presencia de Dios. Entonces, las cosas no se están saliendo de control. Versículo 28: sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. ¿Sí? Todo eso, el que Jesucristo muriera, el que Jesucristo fuera crucificado, era parte de lo que ya había determinado el Padre de acuerdo a su voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Esta es la oración que están haciendo ellos. Extiende tu mano con poder sanador y que se hagan señales milagrosas. Fíjense qué petición le están haciendo. Esto casi no lo pedimos nosotros, ¿sí? No estamos acostumbrados a pedir esto. Dice: extiende tu mano con poder sanador y que se hagan señales y milagros y maravillas por medio de tu santo siervo Jesús. Era parte
de lo que en su fe estaba viviendo la iglesia. Sanar a los enfermos, poner las manos y hacer maravillas y milagros. Ahora, vamos a analizar cómo fue que oraron los creyentes, cómo fue esta oración. Lo primero que hicieron en su oración fue alabar a Dios. ¿Sí? ¿Sí lo notan? Ok. Declararon quién es Dios. A ver, ustedes díganme, ¿quién es Dios? ¿Perdón? Creador de todas las cosas. Señor del cielo y de la tierra. ¿Padre qué? El Padre. ¿Qué más? El Todopoderoso y soberano sobre todo. ¿Sí? ¿Qué más? Creador del universo, el dueño de todo, el que tiene poder, el que tiene el derecho a mandar. Es diferente, ¿eh? Él tiene derecho a mandar, Él decide qué se hace y qué no se hace. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es soberano. El que lo gobierna todo, todo, absolutamente todo. A Él están dirigiendo. Y otra cosa, el creador de todo. Ahora fíjense, si nosotros entendemos quién es Dios, si todo esto que acabamos de decir, en nuestras oraciones lo usamos, cuando nos dirigimos al dueño de todo, al Padre de todo, al gobernador de todo, al que está por encima de todo, tú tienes ese acceso a Él. Como hijo de Dios, tienes ese acceso a ese ser omnipotente y maravilloso. Es un privilegio. Es un privilegio que tenemos los creyentes, de que el Padre nos escuche porque somos sus hijos, y de llevar delante de Él nuestras cargas, nuestras preocupaciones. No las estás llevando allí con alguien para que le dé el recado a este y este fulanito se lo lleve a él. ¿Sí? No oramos como algunos oran, que le oran a sus abuelitos, a su mamá en el retrato, porque ya se murieron y están cerca del Señor, y a lo mejor ellos pueden ser los que le lleven el mensaje al Señor. No, nosotros no oramos así. Nos dirigimos directamente con el Todopoderoso, con el Creador de todo. ¿De acuerdo? Y esto es lo que está haciendo aquí la iglesia. Cuando entienden quién es Dios, pueden con confianza descansar y decir: ya se lo dejé. ¿A quién? Al Todopoderoso, al Creador de todo, al Señor de señores, al Rey de reyes, al único y soberano Dios. ¿A Él le dejaste tu carga? Por eso estás tan tranquilito. Exactamente. Por eso estoy en paz, porque sé quién es mi Dios. En segundo lugar, entienden cuál es la situación, ¿sí? O sea, saben que hay un propósito, saben que está en las Escrituras ya manifiesto lo que iba a suceder. Ya de antemano el Señor les había anticipado que esas cosas iban a pasar, ¿sí? Ya no están sacados de onda como al principio, que no sabían ni qué había pasado. Ahora, por medio del Espíritu y del conocimiento que da el Espíritu, entienden la situación. Entonces, le presentan su problema específico y piden ayuda. Fíjense, ¿nosotros podemos pedirle a Dios que nos quite el problema? Pues sí, ¿no? Pues si es el Todopoderoso, si es el dueño de todo, si es el gran y soberano Dios, ¿por qué no pedirle que nos evite el problema? Pero miren, muchas veces sabemos, y los que de alguna manera hemos estado orando al Señor, entendemos que Dios tiene un propósito. Y muchas veces esas pruebas por las que el Señor permite que pasemos, quiere que las vivamos de principio a fin con un propósito. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando entendemos que es propósito de Dios,
estamos dispuestos a hacer su voluntad, pero con su ayuda. Que no es lo mismo hacerlo solos. De hecho, sabemos que solos y en nuestras fuerzas va a ser un fracaso y no vamos a llegar a nada. Pero si lo hacemos con su ayuda, si Dios está presente, si Dios está conmigo, si Dios va por delante, yo le entro. Y es lo que le están diciendo. Mira, no nos lo resuelvas, pero que cuando compartamos el evangelio, tu mano poderosa se extienda para sanar a los enfermos y para hacer milagros y prodigios. Y que podamos compartir con valentía el evangelio. Eso es lo que le están pidiendo, ¿sí? Y te preguntas, ¿y cómo puedo entender el propósito de Dios? ¿Cómo puedo entender cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues leyendo la Biblia, no hay de otra, ¿sí? Ahí está la voz de Dios, ahí está el deseo de Dios manifiesto en su palabra. Es leyendo la palabra de Dios que podemos comprender cuándo es su voluntad y cuándo no es voluntad de Dios. Esto es de Dios y esto no. ¿Cómo sabes? Pues porque puedo con la palabra en la mano decir o entender cuando el Señor me está pidiendo algo que va de acuerdo a su voluntad. No te cases en yugo desigual. ¿Quién lo dice? Los pastores del triunfo, que son bien duros. No, lo dice la palabra, ¿sí? No te cases en yugo desigual. O sea, no te cases con alguien que no cree como tú, que no camina como tú y que tiene otra mentalidad diferente a la tuya, que ni siquiera cree en Dios. No te cases con uno de esos, lo dice la palabra. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos aterrizar las cosas y decir, tu palabra dice, tu voluntad es, el propósito de esto es que tú te glorifiques. Entonces, esto, hermanos, es el modelo que nosotros como creyentes debemos seguir al orar ante una situación, ante un problema, ante una dificultad. Preguntas, comentarios. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? ¿De veras? Ok. Entonces, sí se vale también pedirle al Señor, pues, que nos ayude con todo el problema. ¿Por qué no? Y el Señor lo puede hacer. Él puede hacerlo. Si le acercan por favor el micrófono a... Gracias. Buenas noches. Sí se puede hacer eso, pero de antemano sabemos que también le podemos decir que si esa es su voluntad, que nos dé entendimiento y nos dé fortaleza para que por medio de su Espíritu Santo nosotros podamos salir de ese problema o Él nos pueda dar sanidad en cuanto a alguna enfermedad, porque no es por nuestras fuerzas, bien lo dice, sino por el medio del Espíritu Santo. Entonces sí se vale pedirle que nos quite un problema de encima, pero igual son pruebas, entonces nosotros también tenemos que saber eso y pedirle más bien que nos dé fortaleza, que nos dé entendimiento para entender más su palabra y por medio de ahí Él nos hable más para seguir pidiéndole, porque Así es lo que Él Normita. quiere, que lo busquemos, ya sea tanto en enfermedades, pruebas, y que veamos también pueden ser consecuencias de nuestros actos anteriores. Ahorita vamos para allá, eso es otro tema y qué bueno que lo mencionas. Pero efectivamente, nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Tú vas a comentar algo, Javier? ¿No? Ok. Debemos entender cuál es el propósito de Dios, cómo quiere Dios que nos movamos, cómo actuar, cómo caminar, en qué momento hacerlo. Ahora, fíjense lo que pasó después de que oraron. Dice el versículo 31, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos
fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos. Aquí hay dos cosas muy importantes a resaltar. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Fíjense, este es el resultado de orar así. Pero para orar así y tener estos resultados, hay dos cosas que yo veo aquí muy importantes. Estaba ocurriendo algo en la iglesia tan hermoso, era algo tan precioso lo que estaban viviendo, que estaban unidos como muéganos. Cuando corrieron, porque los soltaron y les dijeron váyanse, y amenazados, corrieron a la iglesia y los encontraron allí juntos. Cuando hay unidad, hay amor, hay consideración. Y así estaba la iglesia, unida. Entonces, otra cosa importante que otra vez sale a relucir es la llenura del Espíritu Santo. O sea, ¿cuántas veces ha repetido esto, no? Pedro lleno del Espíritu Santo. Y luego oran y otra vez es lleno del Espíritu Santo él y toda la iglesia. No es asunto de pedirlo una vez por ahí y olvidarnos del asunto, es estar pidiéndole constantemente al Señor que nos llene del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos equivocamos, hermanos? ¿Cuántas veces la regamos? ¿Cuántas veces hablamos de más? ¿Cuántas veces nos metemos en problemas que no nos corresponden? ¿Y saben por qué es? Por no estar llenos del Espíritu Santo. Por no tener al Espíritu Santo delante de nosotros guiándonos y dirigiéndonos. Otra cosa sería nuestro matrimonio, otra cosa sería nuestro trabajo, otra cosa sería nuestro ministerio, si nosotros mantuviéramos constantemente esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos viendo con la iglesia es que esta unidad espiritual es esencial. Es esencial para que el Señor se mueva como se está moviendo. Qué tremendo que después de una oración, de estas oraciones que tenemos, tiemble, ¿sí? Y el Señor manifieste su poder y estemos llenos de tal forma que pongamos las manos sobre los enfermos y sanen. A veces nos falta fe. Todavía estamos dudando si eso es posible ahora en nuestros tiempos. Todavía nos cuestionamos y decimos, ¿será que todavía se puede hacer eso? Hermano, el poder del Espíritu Santo era el que se estaba manifestando. No estoy diciendo que nosotros lo hagamos. Somos el canal, somos el medio, pero el que lo hace es el Señor. Y Él, que es todopoderoso, que es el soberano, que ya dijimos muchos atributos que Él tiene, es el que va a sanar, es el que va a hacer las cosas sobrenaturales, es el que va a actuar con poder. Ahora, otra cosa es que ninguno de estos creyentes sintió que lo que tenían les pertenecía. Cuando estás así, eres desprendido, sabes dar. Y por eso ellos fueron capaces de dar y compartir y eliminaron la pobreza de entre ellos. Fíjense, lo que estaba haciendo el Señor era que por medio del Espíritu Santo estaba llevándolos a dar a otros, pero el propósito no era eliminar la pobreza, ¿eh? El Señor lo dijo, los pobres siempre los van a tener entre ustedes. O sea, si él entendiendo eso, ahora no estaba tratando de eliminar la pobreza. ¿Saben qué quería eliminar el Señor? El egoísmo. De en medio de nosotros lo que el Señor quería quitar era el egoísmo. El solamente pensar en nosotros, en lo que yo tengo,
en lo que yo ya conseguí y los demás que hagan lo que puedan. La iglesia primitiva no estaba actuando así. Fue capaz de desprenderse de lo que tenía, fue capaz de pensar en la necesidad del otro y decir: yo tengo de más, le voy a dar, lo voy a bendecir. Y entonces se equilibró. Y esas necesidades generales fueron cubiertas por la abundancia que tenían otros. Dice el versículo 33: los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. La iglesia primitiva tuvo la capacidad, hermanos, de compartir posesiones y propiedades. Ahora, no me vean así, ya están diciendo: no, pues ya va a querer, pastor, que vendamos nuestra casa y que les traigamos el dinero. No, esto es movido por el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo estaba obrando en la vida de las personas y ellos estaban dispuestos a obedecer y a hacer lo que el Espíritu les decía. Hemos pedido que seamos llenos del Espíritu Santo, pero no te sorprendas cuando el Señor te diga: pues saca lo que traes y dáselo a esa persona que está necesitada. Si estás lleno del Espíritu Santo, lo vas a hacer, te lo aseguro. Ahora, esto es diferente al comunismo, ¿eh? Esto es muy distinto al comunismo. ¿Por qué? Porque esto es algo voluntario. En el comunismo te amuelas, ¿sí? Todos ganan igual, todos tienen la misma despensita, todos tienen la misma propiedad. Fue algo voluntario. Ahora, no involucró todas las propiedades ni todas las posiciones. Era algo que cada quien, alguien tenía 3 terrenitos y decía: pues doy uno. De hecho, cuando Ananías y Zafira, que posteriormente vamos a ver, ellos vieron que a uno que hizo eso le aplaudieron y se alegraron por lo que hizo y dijeron: pues yo quiero sentir lo mismo. Y entonces fueron, vendieron su terreno y se quedaron con una parte y dijeron: lo vendimos todo, ahí está. ¿Por qué? Solo querían protagonismo. Vean qué peligroso es el protagonismo. El querer que me vean, el querer que me aplaudan, el querer que me reconozcan, el que vean que yo puedo. Eso no sirve, porque la gloria es para el Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, todo lo que estamos tratando de llevar es con el propósito de glorificar al Señor. ¿Sí? Entonces, no es un requisito que traigas tus propiedades para ser miembro de la iglesia. Aquí no es pare de sufrir. No te vamos a pedir eso. Pero la unidad espiritual, hermanos, la generosidad de estos primeros creyentes fue lo que también atrajo a muchos más, porque la gente se daba cuenta, veían, decían: esto es maravilloso, lo que está sucediendo, pues nunca lo habían visto, ¿sí? Y esta forma de organizarse no es un mandato bíblico, otra vez, y se los digo otra vez, no es un mandato bíblico ni es parte de la doctrina bíblica que tú vendas tus cosas para traerlas. Es solo lo que el Espíritu Santo en ese momento le estaba pidiendo a la gente, a los primeros creyentes, y los creyentes estaban obedeciendo. Y muchas veces aquí vemos cosas parecidas. Hay hermanos que nos han bendecido regalándonos, por ejemplo, estos micrófonos. Fueron movidos por el Señor. El Señor así lo dispuso en su corazón y ellos obedecieron a hacerlo. Y otros
de otra manera. Este piso, ustedes conocen la historia de esta iglesia. Muchas de las cosas que tenemos, pudieran verla a la gente y decir, oye, estos cuates tienen lana. No, no tenemos lana. Es que el Espíritu Santo, la gracia del Señor, ha movido los corazones para que podamos ser bendecidos y nos han dado. Y así es como todo esto que tenemos se ha formado y lo tenemos. Este local es nuestro. Otros pagan por un local. Dios nos bendijo con tener este local. No pagamos renta, pero sí pagamos luz. Ya está más leve, ¿no? Pagamos agua, pagamos el servicio de este lugar, pero ya está más leve. De veras no tenemos idea lo que es pagar una renta. De este tamaño ya nos hubiéramos mudado a un localito chiquitito. Porque pagar un edificio de ese tamaño, la renta de un edificio así, pues es muy caro. Pero Dios nos ha bendecido. Y este es el resultado de orar cuando estás siendo probado, ¿sí? Y es muy diferente a lo que decía Normita. Una cosa es que estés siendo probado y otra cosa es que estés padeciendo por causa de una consecuencia. Son dos cosas diferentes. Y tenemos que aprender a diferenciarlas y tenemos que aprender a separarlas. Una prueba y una consecuencia son diferentes. En el momento pueden saber igual, pueden sentirse igual, puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo una de otra, ¿sí? Ahora, si tú estás viviendo una consecuencia y esa consecuencia es por causa de un pecado, bueno, pues aquí tú sabes cuál es la voluntad de Dios. Y necesitas estar dispuesto a obedecer esa voluntad de Dios y a tratar de que esas consecuencias que tú estás viviendo por tu necedad, por tu pecado, pues necesitas entender que Dios te perdona, hermano. Por favor, Dios es un Dios bueno, misericordioso, y lo que tienes que hacer es acércate a Dios, pídele perdón, pero las consecuencias de tu pecado pues las vas a tener, ¿sí? Dios te va a perdonar, pero las consecuencias las vas a tener, vas a padecerlas y vas a sufrirlas. Y miren, recuerden cómo sucedió todo esto. No fue por consecuencia de un pecado, no lo ocasionó un pecado. ¿Qué fue lo que sucedió? Sanaron a un paralítico, este paralítico entró a glorificar el nombre de Dios, así sucedió. Entonces, ¿ven la diferencia? Y como resultado de eso, ¿cuántos se convirtieron? Para gloria de Dios, 5,000, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, para dejarlo más claro todavía, si lo que estás viviendo es por consecuencia de un pecado, entonces aquí el camino es diferente. Fíjense, número 1, debes arrepentirte de tu pecado. Y arrepentirse no es llorar, ¿sí? Que quede claro. Arrepentirse no es llorar, es cambiar de dirección. Yo estaba actuando y estaba haciendo ciertas cosas que ofendían a Dios, que ofendían a las personas, que lastimaban a otros. Cambio de dirección, ya no hago eso. En segundo lugar, es restaurar los daños que hayas ocasionado por causa de tu pecado. Confesar el pecado, sacarlo a la luz. ¿Qué se requiere para eso? Pues humillarte, ¿sí? Pues sí, te van a ver, te van a oír, pero pues es necesario. Y la oración aquí es diferente a la que se hizo. ¿Cómo podría ser la oración aquí? Pues Señor, ilumíname para ver lo que no puedo ver, para
entender lo que te ofende. Déjame ver con tu luz lo que yo no alcanzo a ver por mi necedad y por mi orgullo, y permíteme, por medio de tu espíritu, caminar en una dirección diferente para dejar de ofenderte. Algo así. Pónganle más, pónganle menos. Y por último dicen los versículos 36 y 37, y miren, tengo 2 minutitos. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Es hermoso ver a una iglesia que no se mueve por sus fuerzas, por sus sentimientos, por sus intereses, por sus vanidades o por sus caprichos. Es una bendición ver una iglesia que se mueve en unidad, ¿sí? Unos con otros están bien, están unidos, están cimentados, están de acuerdo. Hay un solo espíritu, un solo ánimo, un solo propósito. No hay nada que esté jaloneado. Es una bendición tener una iglesia que camina dirigiéndose con la palabra de Dios, dejándose llevar por la palabra de Dios y dejándose mover con el poder de Dios. Es una bendición. Y nosotros como iglesia debemos anhelar eso. Buscarlo en la palabra, como lo estamos haciendo ahorita, todo el tiempo pedirle al Señor que nos llene de su espíritu y estar dispuestos y a humillarnos y a ver las necesidades de los demás. No decir, pues es que esto me costó. Yo tengo porque trabajé, estudié y pues es la bronca, ¿no?, de cada quien. A mí me costaron mis desveladas. Hermano, aquí en donde tú estás, si tú estás necesitado, hay otros que están más necesitados que tú. Todos tenemos necesidad, pero hay quienes tienen más necesidad. Y nosotros no podemos dejar de pensar en las personas que no tienen y que están necesitados. Tú no sabes cuántos hoy no pudieron venir porque no tenían para venir. Tú no sabes cuántos hoy no van a cenar. Sí, de tus hermanos que están aquí en la congregación, algunos hoy no van a cenar porque tienen necesidad y porque no tienen para una cena. Hay muchos necesitados y tenemos un rubro de necesitados y a veces a algunos no se les puede dar porque no hay lo suficiente. Todo esto está allí con un propósito. Hoy le decíamos al Señor, háblanos con tu palabra y enséñanos cómo debemos caminar. ¿Preguntas? ¿No? ¿Comentarios? Bendito Padre, gracias por este tiempo. Que esta palabra, Señor, nos inquiete nuestro corazón y esté provocando en nosotros un fruto de bendición, un fruto de gloria para ti y de amor para los demás. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, estamos despedidos. No hay cena, ¿verdad? Bueno, está el cesto para sus ofrendas, para sus diezmos. Dios les bendiga.